lección del día de hoy, que es la número 2, lleva por título El milagro de la creación del hombre. Y recordamos qué día fue el que Dios creó al hombre, que fue el día sexto. Él culminó la creación con nosotros. Nosotros fuimos formados de la tierra de manera directa, es lo que Él usó para nosotros hacernos. ¿Podría ser a la siguiente laminilla, Jos? Yo les quise investigar todos los elementos que nosotros tenemos y que compartimos con lo que es la Tierra. Les pongo ahí un ejemplo de en dónde se encuentra en el planeta y en nuestro cuerpo, qué es la función que cumple. Son 17 minerales en general, todos son bastante importantes, la mayoría, que es el área que también estudio, no de humanos, pero sí medicina en general, los conocía, algunos otros no. Y es muy hermoso y es muy impresionante el darnos cuenta todo lo que el Señor hace y cómo lo hace perfecto. Yo investigaba mineral por mineral como muy general y cumplen funciones diferentes en la Tierra que lo que hacen en nosotros. Y es muy impresionante cómo nosotros lo podemos encontrar en rocas, en suelo, en algas, incluso en el aire, cerca de volcanes, en temperaturas frías, en temperaturas calientes. Hay algunos que son muy abundantes tanto en el planeta como en nosotros y hay algunos que son cosa de nada, pero es muy esencial. Nuestro Dios nos hizo de manera perfecta. Al hacernos de manera directamente de la tierra, nosotros somos seres terrenales. Somos a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros poseemos un cuerpo que es terrenal. Al inicio, en la creación, Adán fue hecho espiritual, inmortal, y lo hizo Dios perfecto. Ese era el diseño que Dios tenía para nosotros. Nosotros conocemos que, pues obviamente nuestro Dios no es un ser terrenal, sino que Él es espíritu. ¿Podrías poner también la siguiente diapositiva? Para que estén algunos conceptos. También estudiando un poco sobre el funcionamiento humano, el cuerpo tiene un equilibrio perfecto. Dios nos hizo de una manera, pues en verdad es muy impresionante. Esta es la forma en la que los científicos al principio, tal vez en estudiar sus diferentes ramas, pueden no creer en Dios, pero al final al entender todas las cosas dices, no hay otra manera, no pudo haberlo hecho nadie más. Hay algo en nosotros que se llama homeostasis, que lo que significa es un equilibrio, un balance perfecto entre todos nuestros sistemas, órganos, todo lo que nosotros tenemos. Todos funcionan de manera coordinada. Tal es así que si algo está fallando, la homeostasis se encarga de que regrese a su equilibrio natural. Cuando la homeostasis se altera es cuando ya vienen las enfermedades y cuesta un poco más de trabajo que el organismo vuelva a estar sano. Pero esto lo hacemos en este mismo momento. Todos estamos en homeostasis. No nos damos cuenta, no depende de nosotros, ni siquiera lo podemos sentir, pero es algo que sucede. Cuando tal vez empezamos a fallar un poco, cuando empezamos a sentir un poco de calor, la homeostasis se encarga de permitirnos sudar para liberar ese calor. Y así con cada uno de los aparatos y sistemas que nosotros tenemos y los estudiamos a profundidad, es bastante lo que sucede dentro de nosotros que nuestro Dios permite para que nosotros podamos simplemente respirar de manera tranquila. El poder estar aquí, el poder prestar atención. Y pues son sistemas como en general de presión, de temperatura, el oxígeno que hay en la sangre y que llena a todos los tejidos, el nivel de azúcar que hay en sangre, eso también constantemente se está regulando, algunos pues ya no lo tienen tan sano, pero también nuestro Dios se encarga de todo eso. Y el humano es una estructura muy compleja, muy organizada y muy detallada. Y somos formados por células que cada una cumple una función diferente, pero en general mantienen nuestro organismo vivo. Y para poder entender un poco más la lección de hoy están estos conceptos. Si los puedes como poner en general. Hay algunos que tal vez tiene mucho que no los vemos, que desde la primaria o la secundaria que nos enseñaron biología no habíamos escuchado, algunos que tal vez teníamos un poco confusos como fisionomía y morfología, pensar que tal vez es lo mismo, pero todo esto nos ayuda a también poner en contexto lo que nosotros vamos a aprender. La fisionomía es el aspecto exterior de algo, cualquier cosa que pueda caracterizar no necesariamente a una persona, pero sí es algo exterior, es algo físico que nosotros podemos ver.
También dice como un aspecto particular del rostro de una persona. Una imagen es una figura de una persona, de una cosa, que puede ser captada por el ojo humano, por un espejo, por una fotografía, o también puede ser una representación plástica, algo material de una persona o de una cosa. La morfología es una ciencia que estudia la forma y la estructura de los organismos, plantas, animales y otras formas de vida que existen un montón, y estudia la forma, resaltando la palabra forma, de los seres vivos y su evolución literal. La forma que nosotros tenemos corporal es lo que estudia la morfología. Arquetipo es un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Es un prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Primigenio es algo que es relativo al origen o al principio. Y mortalidad es una condición o cualidad mortal que poseen todos los seres vivos. Todos estos conceptos, si usted los quiere anotar, si los quiere tomar foto, pero es muy importante que los tenga presente porque nos van a ayudar mucho para la lección de hoy. Y bueno, habiendo dado un poco del repaso anterior y de la introducción, dejo el lugar a nuestro hermano Roberto. Hasta parece clase de biología, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del milagro de la creación del hombre. Es un milagro. Aún dentro de la imperfección, lo vamos a ir entendiendo, de nosotros como hombres, Dios nos hizo perfectos. Tenemos funcionando todo nuestro cuerpo, como nos acaba de mencionar Anita, de una forma perfecta, con funciones perfectas, y la homeostasis se encarga de que nada se salga de su lugar. En cuanto algo empieza a fallar mucho, entonces es donde puede venir la muerte, ¿sí? Pero el Señor nos hizo perfectos, nos dio un cuerpo. Dice que nosotros estamos hechos ¿cómo? A su imagen y semejanza. Ahora, esto viene una pregunta. Entonces, ¿Dios tiene un cuerpo? Si nosotros nos vamos, voy a dar muchas citas, no las vamos ni a proyectar ni a leer completas, pero si trae cuaderno las puede anotar, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1, del 13 al 15, dice que vio a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Nos habla de una forma corporal. En Apocalipsis 19, 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Podemos dar mucho más citas en donde puede hablar del dedo de Dios que escribió, quién vio la espalda de Dios. Pero lo cierto es que vamos a partir de que si nosotros estamos hechos a una imagen y semejanza, es porque, como en los conceptos que dio Anita, es que nosotros tenemos una fisionomía, nosotros tenemos una morfología, o nosotros tenemos una apariencia o una imagen de alguien. Cuando el Señor en el sexto día forma al hombre, ¿sí?, le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que el Señor forma al hombre, toma polvo, ¿sí? Ahí hay una imagen de cómo del polvo el Señor forma al hombre con sus manos, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos la creación, cada día que pasaba, al terminar, ¿qué decía Dios? Que Él veía cada cosa como buena. Todo lo que fue haciendo y era bueno, y era bueno, y era bueno. Cuando acaba el sexto día, ¿cómo dice? ¿Recuerdan? Pero el sexto día, cuando termina, dice que también lo vio bueno.
Entonces todo lo que había hecho Dios, incluyendo la tierra, el polvo, todo lo que habitaba en la tierra, ¿cómo era todo? Bueno. Entonces la tierra con la que forma el Señor al hombre, antes de ser maldecida, era una tierra buena. De ahí lo forma. De ahí el Señor sopla y da aliento de vida al hombre. Que de una tierra buena y de un espíritu que sopló Dios, la fisionomía de Adán era buena. Sí. Entonces, el Señor lo único que hizo con el hombre, porque tenía un propósito a este hombre, le dijo que nada más tenía que hacer una cosa, una sola cosa, obedecer una sola cosa, que era no tomar un fruto. No había más mandamientos, porque el hombre en su fisionomía, Adán en su fisionomía era bueno. Él nada más necesitaba estar apegado u obedecer a Dios. No tenía que hacer otra cosa y un solo mandamiento. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, vamos a hablar del cuerpo humano y del milagro de lo que es el hombre. Ahora, la definición del cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada, formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida. Pasando por los tejidos y órganos, las células de un tejido no son idénticas, pero trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. Eso es el cuerpo que tú y yo tenemos. Algunos lo hemos descuidado un poquito, y pues obviamente nuestra apariencia no es la que tenía cuando teníamos entre 16 años y todo eso, porque pues hemos ido que el azúcar, que lo que tú quieras, pues bueno, le damos en la torre a la apariencia, ¿no? Pero eso es porque nosotros así lo decidimos, ¿no? Porque pues, o sea, ¿quién quiere dejar de comer pan o cosas ricas, ¿no? Grasoso, masudo y llenador, pues es lo más rico que hay. Sabemos que si comemos sano y mantenemos en condiciones este cuerpo, pues se va a mantener con una estructura diferente. Pero bueno, el cuerpo se encarga por medio de esta función de homeostasis de mantenerse bien, o se esfuerza por mantenerse bien. Ahora la pregunta, una pregunta. Este cuerpo que tenemos ahorita, el cuerpo con el que contamos ahorita, ¿está preparado para estar en el terreno celestial? No, definitivamente no. Pero Adán, en su condición de hombre, cuando fue creado, su condición, a pesar de que era terrenal, él fue hecho de una tierra buena y le sopló el Señor, su cuerpo sí estaba preparado para convivir con lo celestial. Tanto que el Señor dice que se paseaba y platicaba con ellos, y en un principio ellos tenían miedo, antes de desobedecer, ellos tenían una convivencia porque tenían un cuerpo celestial. En particular Adán tenía esa cualidad. Pasa que cuando ya se desobedece, cambiaron las circunstancias, porque en el único mandamiento que tenía Adán, el único, pues se falla y se le había advertido algo, que iba a morir. Ahora, Adán es la figura de lo que el hombre tiene que recuperar. Nosotros tenemos que recuperar, porque nosotros tenemos que estar preparados para estar en un terreno celestial, espiritual. Ahora, nosotros ahorita somos mortales y nuestro cuerpo es corruptible. Nosotros tenemos que alcanzar una incorrupción y una inmortalidad. Ahora, nosotros para alcanzar esto tenemos que obtenerlo de algunas formas que ahorita vamos a ver. Adán es la imagen y semejanza, es el cuerpo santo y perfecto. Él podía morar y podía convivir con Dios. Su apariencia era perfecta, aún siendo terrenal. Él podía estar con lo celestial. Todos nosotros fuimos formados por Dios. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Salmo 119:73 dice:
tus manos me hicieron y me formaron. En Salmo 139:15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En el libro de Job, que también habla acerca de esto, en Job 10, del 9 al 12, solamente estoy dando unas partes, ustedes ya lo verán a detalle. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. En Zacarías 12:1 dice: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y también en 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué era entonces Adán? Nosotros estamos considerados, hay uno donde tengo 3 imágenes: cuerpo, alma y espíritu. Hombre carnal. No, hay uno donde hay 3. Uno que se ve como un hombre normal, luego se ve más blanquito, son de las últimas. ¿Sí? Terrenal, espiritual, glorificado. El hombre tiene, dentro de sí nosotros tenemos alma y espíritu. Pero Adán era alma viva, vivificada. Y el Señor manda a su Hijo, nuestro Señor, para que entonces nosotros, de una forma posterior, podamos lograr esa perfección. Lo vamos a ver también más adelante, porque dice que todos vamos a morir, algunos no. Dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados, porque este cuerpo es corruptible. Aún con toda la perfección que ya nos explicó Anita, aún con toda esa perfección, este cuerpo no sirve para estar delante de la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar ahorita un primer tema, que es la primer naturaleza humana: cuerpo sin sangre. Cuando dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sabemos que Dios no es terrenal, ¿sí? Dios en esencia Él es espíritu. Él es multiforme y todopoderoso, ¿sí? A Él no lo podemos encerrar en algo terrenal como nosotros, pero sí a nosotros nos hizo con una morfología, con una imagen, con una apariencia similar a la de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos, pero obviamente Dios es espíritu. En Génesis 2, del 21 al 23 dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó, en el entendido que él hizo una incisión, hizo un corte, tomó una de las costillas de él, ¿sí? Un hueso, y de ahí formó a una mujer, ¿sí? Entonces Jehová Dios, él dijo: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se omite la mención de la palabra sangre. Única y sencillamente dice hueso y carne. Así es como fue que surge la mujer. Ahora, estas condiciones de este cuerpo, que seguía siendo un cuerpo perfecto, porque aún la tierra era buena y todo era bueno, y la mujer procede de la costilla del hombre, ¿sí? Podían convivir con lo celestial, podían estar conviviendo con Dios. Dios se paseaba, les hablaba y convivía con ellos. Entonces, el hombre, a pesar de que estaba hecho de tierra, seguía siendo espiritual. Cuando Jesús, estamos hablando de cuerpos sin sangre, de la sangre, un cuerpo
celestial no tiene sangre. Cuando Jesús resucita, en Juan 20, 17, Jesús le dice a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero una vez que Él sube al Padre, regresa, sus condiciones corporales cambiaron, ¿sí o no? Tan cambiaron, tanto su aspecto como su apariencia, que sus discípulos lo confundieron con un espíritu. Y entonces dice Jesús, les dice a ellos: palpen. Sí, en Lucas 24, 39, toquen. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. No hace aún así referencia a la sangre. Entonces, la naturaleza del primer Adán, como podemos nosotros revisar, es que había ausencia de sangre en su cuerpo. Es interesante después ver que la apariencia o la imagen del hombre, ya una vez caído, ya una vez desobedeciendo, ya pasa a ser un hombre mortal. Antes yo me lo figuraba así, ¿sí? Nada más, huesos y carne. Una vez que es mortal, entonces pasa a tener mucho más cosas. La tierra fue maldecida, ¿sí o no? Y el hombre, pues obviamente, al tener mortalidad, también es maldecido, pero seguimos conservando la condición de tener cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces, la incorruptibilidad se mantiene cuando el hombre no tenía sangre. Era inmortal. ¿Tenía acceso o no a la eternidad? Porque se le permitió que podía comer de un fruto, ¿del árbol de qué? De la vida. Por eso dice Dios: no, saquemos al hombre de aquí, no vaya a ser que extienda su mano, coma de este fruto y viva para siempre. Entonces estamos hablando que Adán, el primigenio, el primer hombre, su condición iba a ser también inmortal. Ese hombre de carne y hueso tenía esa capacidad. Es retirado de ahí. Entonces la carne, cuando hace mención de carne y sangre, ¿de qué está haciendo referencia? De hombres mortales, comunes. Por eso en Mateo 16, 17 dice: entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló un hombre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. En Gálatas 1:16 dice: para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hace referencia a que él consultó a Dios. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos aclara a nosotros que ya somos espirituales. ¿Contra quién es la lucha? No es contra una persona de carne y hueso, dice contra principados, contra potestades. Nos empieza el Señor a hablar de una forma espiritual, porque así quiere que nos desenvolvamos. Este cuerpo que tenemos nosotros se va a podrir. Va a entrar en un estado de putrefacción el día que muramos. ¿Cómo es esto? Resulta ser que cuando una persona muere, ¿sí?, cae en tres estados. Es el livor mortis, rigor mortis y algor mortis. ¿Qué es el livor mortis? Eso comienza inmediatamente cuando el hombre muere y deja de circular la sangre. Empieza a tornarse en su cuerpo un color azulado. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros vamos y visitamos a un familiar, primero tienen que maquillarlo, tienen que arreglar muy bien, porque es muy tremendo ver cuando tu familiar se empieza a poner de un color. Yo me acuerdo que cuando tocó que falleciera mi padre, mi papá, me tocó a mí ir a identificarlo. Yo no quise que mi mamá ni nadie viera. Yo fui, vi, y entonces cuando tú ves eso, es algo terrible. Lo maquillan todo y procuran que tenga una apariencia bien cuando lo estás velando.
Eso empieza a pasar de inmediato, deja de circular la sangre y tu cuerpo empieza a agarrar un tono azulado. Después viene un rigor mortis. De 3 a 6 horas después, ¿sí?, ya se pone rígido. De 3 a 6 horas después. Y después viene el algor mortis, que es un enfriamiento. Yo me acuerdo que igual cuando falleció mi papá y me tocó destapar y darle un beso, es terrible, o sea, es algo, ya no quise experimentar eso cuando pasó con mi mamá. Yo me quedé con un último beso que le di a mi mamá y todavía recuerdo ese calor, ¿no?, de mi madre, ¿no?, cuando me bendijo y toda la última vez que la vi. Son esas las etapas y va a pasar. Tu cuerpo, mi cuerpo va a pasar por eso mismo. Porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. No puede, no lo va a hacer. Y tu apariencia que tienes ahorita no es la apariencia que vas a tener allá. Va a ser tu verdadera apariencia. Ahorita eres una semillita. Es todo lo que somos, una semilla. Pero en la etapa de la putrefacción del hombre, esto va a pasar y nos va a pasar a todos nosotros, ¿sí? Porque esto no se puede ir para allá. Lo que está dentro de nosotros se está preparando para que sufra una transformación y esa sea y estemos adecuados como el primer Adán para poder convivir y estar delante de la presencia de Dios. Ahora, uno se puede preguntar, cuando muere Lázaro y va Jesús a resucitarlo, ¿qué le dijo cuando iban a mover la piedra? Yahiede. ¿Por qué? Porque ya tenía 4 días de muerto. Así, con esto que te estoy hablando, más o menos el hombre empieza a tener ese mal olor. Dice aquí, según lo que investigué, a las 24 a 40 horas empieza a pasar esto. Jesús pasó en la tumba 40 horas. En 3 días él estuvo aproximadamente. Tenía que haber pasado ya por los 3 estados. Se tenía que haber puesto azulado, se tenía que haber puesto rígido, ¿sí?, y frío. Pero fíjate que en Salmos 16, del 9 al 10, dice: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Su piel de mi Señor se corrompió? No pasó por ninguno de esos estados, porque nuestro Dios Todopoderoso le dio su mantenimiento a su cuerpo. Es Dios. Ahora, vamos a hablar de las transformaciones por las que sufrió el cuerpo de Adán. Adán sufrió transformaciones. Adán fue creado en perfección, como ya lo vimos, y él fue creado como un alma viviente. Según lo que dice Génesis 2:7, en la versión del Tanaj, o la traducción del hebreo al español, dice: y formó el eterno Dios a la persona del polvo de la tierra, e insufló en su nariz aliento de vida. Entonces fue la persona un alma viviente. Eso es lo que él era un alma. ¿Y qué es lo que nosotros queremos que se salve? Porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve al polvo y lo que queda es el alma. El hombre Adán era un alma viviente. Y lo quiso definir Dios lo define como su propia imagen. Ahora, es calificado el nombre, nosotros somos hombres, ¿sí o no? Todos, porque dice que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, para que no se sientan las hombre, ¿por qué me excluyes? No, hombre incluye a los dos. Pero hombre viene de un calificativo muy alto, ese término, porque Jesús es el Hijo del hombre. ¿Quién es el hombre entonces? Dios. Al decir que Jesús es el Hijo del hombre, estamos nosotros obteniendo un calificativo muy alto, todos nosotros. Ahora, cuando Adán está en el huerto, está haciendo muchas cosas, todo lo que le fue ordenado, y todo era bueno. Viene un término que dice no es bueno. ¿Cuál fue ese término que dice no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué le iba a hacer?
una ayuda idónea. Ayuda. Adán necesitaba ayuda. Y entonces el Señor hace esa incisión, toma un hueso y forma a la mujer. Y dijo, ¿cómo le llamó Adán a esta mujer? Varona. Porque fue tomada del varón para cumplir la función de ayuda. ¿Sí? Ayuda idónea. Ahora el Señor empieza a hablar con ellos. ¿Y qué le dice a la mujer? Y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. ¿Y qué pasó? Una sola carne. Ahí estamos hablando que empieza a hablar de que el Señor manifiesta que el hombre ya tenía una capacidad de reproducción. Antes, cuando el hombre estaba en soledad, no tenía esa capacidad reproductiva porque no había necesidad. Porque hay quienes se atreven a pensar o a decir que Dios tiene miembro, órgano sexual. Esto casi es una blasfemia. Es una blasfemia. Porque Dios crea. Tiene esa capacidad creativa y jamás habla de una figura femenina. Pero dice que la mujer fue hecha a causa de el hombre. Entonces ahí podemos entender que en el momento de decir una sola carne, es que entonces ya les dio la capacidad reproductiva. Pero una capacidad reproductiva sana, limpia, fuera de líbido, fuera de bajos deseos, porque ellos eran inocentes, estaban desnudos. ¿Y qué pasaba? No se avergonzaban. ¿Por qué? Porque era un cuerpo o tenían cuerpos. ¿Cómo eran esos cuerpos? Almas. Estaban bendecidos. Mientras ellos mantuvieran esa obediencia, ese cuerpo se mantenía con esa perfección. Y entonces el órgano sexual, o decir una sola carne, era nada más para cuestiones reproductivas. No como es ahora, que hay un líbido y hay unas situaciones pecaminosas que se llegan a tener porque no se sabe manejar por la propia conciencia que adquirió el hombre. Entonces vamos a hablar de las condiciones de ese primer cuerpo, de Adán. Era de carne y hueso, no tenía sangre. Ahora, la manutención del cuerpo, él nada más se mantenía con frutas, plantas, es como dice Cuauhtémoc Blanco, come frutas y verduras. Nada más se mantenía con plantas, frutas, semillas. Y los animales también, ¿sí o no? Todo era bueno. No había necesidad de otra cosa, se mantenía así. Y ahora las facultades espirituales del hombre eran sin relación con el pecado. Eran inocentes, eran limpios. Había una interacción de Dios con el hombre directa. Y el primer hombre estaba en soledad. Así es como Dios lo creó. Al primero, así Adán estaba solito hasta que se halló esto no bueno. Pero jamás fue esto no bueno un decir que fue porque el hombre quisiera tener relaciones sexuales. No existía en él esa situación de líbido o de necesidad que tiene el hombre común corruptible como nosotros. Simple y sencillamente dice, le voy a hacer una ayuda, porque dentro de todo lo que está ahí no le encontré una ayuda ideal. Entonces, ¿qué mejor ayuda de algo que salga de él mismo? Hay un segundo cuerpo, que es el que te acabo de describir, cuando ya es varón y hembra, como lo cataloga Dios, porque luego no les gusta que uno les hembra, ¿no? Así está escrito. Y este varón hembra, esta combinación es una sola carne, según lo que Dios dice, con esa capacidad reproductiva. Y dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Y luego ya separa, dice varón y hembra los creó. El primigenio, Adán, tenía una imagen y semejanza perfecta. Y te puedo asegurar que hasta el momento donde no podía ser una sola carne porque no había necesidad de mujer, tenía hasta la apariencia corporal de Dios,
completa. Es hasta que ve la necesidad de que ya no es bueno que esté solo, cuando forma una mujer ya con su órgano femenino, y entonces al hombre le hace la transformación para que tuviera la capacidad reproductiva, y por eso el término una sola carne, que es donde ahí podemos ver que ya tiene la función reproductiva, ¿sí o no? Pero es hasta ese momento. Antes de ese momento dice el Señor que lo creó con una forma, una imagen y una semejanza, hasta que se vio esta necesidad. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, porque en Génesis 2:20 dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces la mujer está por causa del hombre y para ayuda o apoyo del hombre. En ese momento fue para eso, para las que no vayan a ser femeninas, no vayan a agarrar piedras y lapidar. Esa es la función, por lo que Dios lo hizo así. ¿Sí o no? Entonces, la mujer viene y complementa al hombre. Pasa una situación, no se le va a echar la culpa a la mujer ni nada, porque ahí empezó un culpadero cuando toman de ese fruto que se dijo que no se iba a comer, y entonces llegan a una condición y cambia toda la morfología del hombre. Y al decirte hombre te estoy hablando tanto de mujer como de varón, ¿sí? Cambia. Porque Dios dijo que de cierto en ese momento iba a morir. Si nosotros entendemos eso, entonces podemos entender que el segundo cuerpo, el que tenían tanto Adán como Eva, seguía siendo de carne y hueso antes de que comieran de ese fruto. Sí, seguía siendo carne y hueso. Ahora la mujer procede del varón para ayuda al varón, ¿sí o no? ¿Había capacidad reproductiva? Sí, porque dice que Eva era ¿qué? La madre de todos los vivientes. Nada que Lili y todas esas cosas que inventan, ¿no? O sea, aquí está, ¿sí? Y ahora, ¿las capacidades de interacción con Dios seguían intactas? Sí. Tanto la mujer como el hombre, al tener un cuerpo perfecto, un cuerpo bueno, limpio, tenían esa interacción con Dios. Los sexuales son puestos en Adán, ¿sí? Eva es creada con esto solo para una capacidad reproductiva, porque Dios los bendijo y también les dijo que se multiplicaran, ¿sí? El rendimiento del hombre seguía siendo perfecto. Tanto los animales como los hombres seguían comiendo lo mismo. ¿Qué se comía en ese momento? Todavía no había una cadena alimenticia de poder comer animales o los animales a nosotros. Era un cuerpo perfecto. Y una vez se imagina, híjole, no poder comer chicharrón en chile verde o unas enmoladas con retearto pollo o puerco deshebrado. O sea, porque nosotros, nuestra incorruptibilidad, pues nos hace desear lo que ya conocemos, lo que ya probamos. O sea, no te visualizas no comiendo carne. Es lo más rico, lo más rico que hay, ¿no? Una ensalada con retearto pozole abajo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza que nuestro cuerpo nos pide, no solo en lo alimenticio, sino también en las necesidades corporales que se han corrompido, tienen necesidades que no están de acuerdo muchas de ellas a la voluntad de Dios. Pero este cuerpo, segundo cuerpo o primer transformación del hombre, aún eran almas vivientes, hasta que llega la desobediencia y llega ese tercer cuerpo, que es con el que ahora contamos nosotros también. Dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo tenemos ya. No, ¿o alguien puede evitar morir?
¿no? Ya una vez que tienes cuerpo, son pocos los privilegiados que teniendo un cuerpo corruptible pueden decir que Dios los tomó, así como es. Estamos hablando de Enoc, estamos hablando de Elías. No sabemos Moisés, porque en la transfiguración ahí estaba, solamente Dios sabe. Son pocos. Y si el Señor llega a ver un arrebatamiento, puede que nos toque a nosotros también no morir y tener esa transformación. Tanto Adán como Eva reciben este castigo en sus cuerpos. Ahora, ¿a quién le conceden que pueda corromper el cuerpo? A Satanás. Cuando está en las condenaciones, le dice a Satanás: polvo comerás. Una serpiente no es su dieta el polvo. Sí se arrastra y todo. Cambió la apariencia de la serpiente, de ser un dragón, ahora arrastrarse y ser una serpiente. Pero polvo comerás. Y está hablando de la corrupción de nuestra carne. Es lo que quería, lo obtiene. Y nosotros, dice que por eso tenemos o estamos bajo el yugo de la muerte. Pero él dice que la muerte es sorbida en victoria, porque Él la logró. Él la alcanzó para nosotros, ¿sí? Sabemos que en 1 Corintios 5:5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Cuando alguien es entregado a Satanás, ¿Satanás de qué se encarga? Satanás nos tienta y corrompe ¿qué? Todos los deseos carnales proceden de Satanás. Él corrompe nuestra sangre. ¿Por qué? Porque ahora, para que nosotros tengamos actividad sexual, es necesario que se encienda el líbido y que haya sangre en las zonas reproductivas. Y hay un líbido. Y Satanás se encargó de corromper y hacer muchísimas cosas, de que los hombres se echaran con hombres, las mujeres con mujeres, entre muchas perversiones. Porque es la función de Satanás, comer polvo, hacer que nosotros nos descompongamos así, una vez que... Pero dice que nosotros nos tenemos no que cuidar de Él, que puede destruir nuestro cuerpo, sino ¿de quién? De aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Quién es ese? El único que tiene esa capacidad. Dios. Entonces, sí tenemos un cuerpo en el que el Señor pidió: no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Qué bendito y grande es nuestro Dios de concedernos eso y de interceder, porque Él tuvo un cuerpo. Él fue tentado en todo, según lo que dice cuando fue, no nada más tuvo 3 tentaciones. Ahí está escrito que Él fue tentado en todo. O sea, no hay nada de que, no, sí, pero el Señor nada más dice, no, Él fue tentado en todo. Él nos entiende, Él te entiende. Entonces, ¿cuáles son las condiciones o características de este tercer cuerpo? Ahora el cuerpo humano ya no solo conserva la imagen, sino se ha alejado severamente de la semejanza. Porque ser semejantes a Él es actuar y comportarnos como Dios. Es muy difícil, ¿no? Porque dice que todos pecamos. Tenemos que estarnos restaurando y restaurando. Somos mortales, débiles, enfermizos y sujetos a corrupción. Esto es una clara relación con el pecado, ¿sí? Porque si tú te mantienes de una forma en que te estás esforzando con Dios, hay mandamientos con promesas. Y uno dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en la vida. Fíjate, cuando nosotros honramos, cuando nosotros somos de una forma con nuestros padres, viene una bendición, viene una promesa, pero de todas maneras, aún así, vamos a morir. Pero nuestro cuerpo es así, hay mortalidad por medio de la introducción de la sangre en nuestros cuerpos. Ya no dice carne y hueso. Y cuando muere Abel, ¿qué dice? La sangre de tu hermano clama. Que no podemos comer nosotros de un animal, porque dice que la vida radica ahí. O sea que la vida de nosotros pasó de un estado espiritual que no iba a morir, ahora a través de la sangre.
Ahora, después de esto, ya también la característica del hombre es que ya no nada más se alimenta de frutas, verduras y todo eso. Ahora también está la de depredador presa. Ya se come carne. Y eso es como cambió. Y ahora dice, Dios en su perfección, este cuerpo no lo creó para eso, no lo creó para que lo mal usásemos en todas las situaciones pecaminosas. En 1 Corintios 6:13 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y aquí mismo en 1 Corintios 6, del 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos pide que tengamos esa responsabilidad. Obviamente que nuestro conocimiento de lo bueno y de lo malo, así como en el momento que el hombre prueba de esto, dice que sus ojos fueron abiertos y entonces se vieron desnudos. Y entonces, ¿qué pasó? Se avergonzaron, se cubrieron, ya pasa a tener otra condición, la condición con la que contamos ahorita nosotros. Ya no somos con esa inocencia de podernos ver así. Ya tenemos necesidad, a causa de esa maldad con la que nacemos, de cubrirnos, de hacer muchísimas cosas y de evitar. Y el Señor aquí dice, eviten, porque este cuerpo, ¿de quién es? Dios. Aún este cuerpo, corruptible. Cuídense. Porque, ¿qué crees? Va a haber una transformación independiente de esta que tú y yo necesitamos participar de ella, por algo estamos aquí. Porque 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, obviamente los hijos de Dios. Los que alcanzamos esa misericordia de haber recibido, aceptado su sangre, aceptado su sacrificio, esos dice que vamos a ser transformados. En misma 1 Corintios 15, del 35 al 38, dice, pero dirá algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. Este cuerpo, yo anhelamos decir, pues voy a ver a mi mamá, que es a la persona más cercana que acaba de fallecer, de mi parte, y yo me la imagino, pero realmente ya no va a ser la apariencia de mi mamá, porque ella va a tener un cuerpo como el primigenio, sin órganos sexuales, porque esos nada más fueron por una necesidad reproductiva, sin una apariencia como la que tienes ahorita. Va a ser otra apariencia diferente. No, las mujeres no digan, ay, voy a ser un hombre, ay, qué feo, ¿no? La apariencia solamente Dios sabe cuál es tu apariencia. Ahorita tenemos una apariencia corruptible que piensa cosas absurdas. El Señor nos va a levantar como algo precioso, hermoso para Él, con otra apariencia. ¿Sucederán cambios en el cuerpo? Sí. ¿Desaparecerá la sangre? Sí. ¿La supresión de los sistemas y órganos internos y sexuales? Sí. Porque, según lo que habla Pablo, nosotros tenemos que pasar a ser otra vez almas vivientes, como el primer Adán. Porque el espíritu vivificante de Jesús, a través de su sacrificio y su derramar de sangre en la cruz, Él siendo un hombre corruptible, sujeto a pasiones, el cual fue tentado en todo, pudo superar y demostrar que a través de su sacrificio fuimos redimidos con su sangre y tenemos la capacidad en el día postrero, cuando el Señor venga, de ser levantados y transformados, porque tenemos al Espíritu Santo. En 1 Corintios 15, del 39 al 40, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres,
otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y a otra la de los terrenales. Dice la palabra de Dios cuando le cuestionaban al Señor, ¿y esta mujer de quién va a ser mujer? Y dice, no, ahí ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cómo vamos a hacer? Dice, como los ángeles. Y según segunda de Pedro 2:11 dice que mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. ¿Qué más dice? Que el hombre, dice en Salmo 8:5, los has hecho poco menor que los ángeles. Ahora, ¿los ángeles tienen una forma corporal como la de los hombres? Dice que debemos de ser hospedadores porque muchos, sin saberlo, hospedamos ángeles. Sí. ¿Por qué te digo todo este tema? De una forma muy apresurada. Sí, porque este tema es amplísimo, podemos hablar muchísimo de él, para que veas el milagro de la creación del hombre y qué es el propósito del Señor al redimirnos. Él por eso dice que Él retarda su promesa porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? De cómo corrompí mi forma de actuar. Porque dice la palabra de Dios que cuando el hombre toma de este fruto, decidió más lo malo que lo bueno, y llega al punto en que dice que toda carne se había corrompido. Al hablar de que toda carne se corrompió, estamos hablando de hombres y animales. Y vienen castigos. Entonces los animales se comen a los humanos nos comemos a los animales, que son muy sabrosos, yo no voy a decir que no. Pero eso no peca cuando ve el lienzo y dice mata y come. O sea, nosotros no tenemos ese impedimento, pero sí tenemos impedimentos muy claros de cómo quiere el Señor que nos conduzcamos, de cómo quiere el Señor que nos comportemos, de cómo quiere el Señor que nos esforcemos, porque son banalidades, porque nuestro cuerpo exige cosas pecaminosas que al Señor no le agradan. Dale gracias a Dios, hermano, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 44 al 49, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. ¿No le das gracias a Dios por ese milagro? Vamos a ser transformados gracias al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su apariencia ya no fue la misma porque ya no era el mismo. Oye, es que el Señor puede estar tan pequeñito. Cuando se le presentó a Abraham en el encinar de Mamre, el Señor es multiforme y Él hace lo que quiere, pero no estamos capacitados. Por eso se le presentó a Abraham así, para verlo en su gloria. El día que lo veas en su gloria te mueres. A Moisés, que nada más se le concedió ver la espalda, lo tenían que cubrir de cómo resplandecía, porque el Señor es un ser de luz, es luz completamente. Mis hermanos de alabanza, si pueden ir pasando. Ese es el milagro de la creación del hombre. Ese es el milagro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y a esa imagen vamos a regresar, si el Señor nos los permite y si así tú lo quieres y te esfuerzas.